Probablemente utilice términos que me cataloguen de elitista, te sientas atacado porque dije algo que no entendiste o simplemente lo que dije no te gustó. Este video está basado en mi criterio personal, no está hecho para probar que tengo razón. Si no te gusta, estás en tu total derecho de irte, y si tienes alguna duda de la terminología utilizada en el video, déjalo en los comentarios, capaz que alguien te responde. Comencemos. Es de conocimiento general que la industria audiovisual, sea cine, TV o animación, está en profunda y larga decadencia desde la primera década de los 2000. Se ha perdido la sutileza tanto narrativamente, por ejemplo, Kimetsu no Yaiba, capítulo 1, donde una voz en off nos cuenta qué está pasando, lo cual está mal, como generalmente. Un simple gesto nos narra mucho más que cualquier hipérbole mediocre. Pongamos de ejemplo el caso de Chuck Nolan interpretado por Tom Hanks en esta película, Cast Away. El personaje sufre una catarsis a causa de un accidente de avión, el cual desgraciadamente lo dejó como único superviviente. En la película vemos cómo el personaje se las apaña para sobrevivir y luego de unos 4 largos años de mínima supervivencia es rescatado y se da cuenta de que lo dieron por muerto, aunque para términos prácticos lo estuvo. Cuando lo salvaron, seguía en un limbo entre la vida y la muerte porque había perdido la vida tal y como la había construido. Su esposa, con la que se supone era feliz, ya había conseguido un nuevo esposo y había dado luz a una hija. La forma con la que reacciona nuestro protagonista no es esta o esta. Es un estado de confusión y duda constante. Quizás The Promised Neverland no se libra de estas sobreactuaciones de los personajes, pero la diferencia acá es que los elementos endocéntricos de la trama son unos simples niños. Y esta es la reacción que tiene Emma al descubrir que su hermana del alma fue brutalmente asesinada, al igual que el resto de los adoptados. Se denominan plot keys a los elementos que hacen que una narrativa o metanarrativa funcione. Bienvenidos a mis delirios de esquizofrenia, donde analizaremos una variedad de elementos que determinarán si una obra cuenta con las características necesarias para ser buena o mala, trascendente o intrascendente. The Promised Neverland nos presenta una diégesis con tintes de utopía, donde todo reluce y los problemas brillan por su ausencia. Aunque este telón ideal no tarda en desaparecer, basta con ver el primer capítulo para saber qué rumbo va a tomar esta obra. Emma, Norman y Ray son 3 huérfanos que viven felices en el idílico orfanato Gracefield House, esperando el momento en el que se les asignará una familia adoptiva. Todo cambia cuando descubren accidentalmente la horrorosa realidad de su existencia, así que deciden rebelarse e intentar escapar. Siendo así que el plot se basará en unos niños que intentan no ser descubiertos por los demonios o la antagonista principal de este arco, la madre Isabel. Si los atrapan, los devoran. Una trama sencilla y poco pretenciosa, por eso lo importante no es tanto el qué, sino el cómo. Psychological horror has to shake human's heart, deeply. Shaking people's heart deeply means uncover people's core emotion and their core motivation for life. Ay, el terror psicológico. Todos catalogan de esto a casi cualquier cosa que les causa miedo, cuando la realidad es que en el momento cuando vemos esto, no hacemos más que responder a un simple estímulo. ¡Ay, miren! ¿Terror psicológico? Este género se define como aquellas obras que se centran en los personajes y en sus emociones, a fin que el espectador empatice con ellos y sienta lo mismo. Por eso en Silent Hill se hace tanto hincapié en estos elementos. Sin personajes o con la mala escritura de los mismos, no hay terror psicológico, porque no hay algo en lo cual proyectarnos. Por eso en la película Perfect Blue el elemento endocéntrico de la obra es la idol misma. Y el foco no es lo que hace, sino lo que siente. Esto lo vemos en películas como Jacob's Ladder, de Adrian Lyne, o series como Twin Peaks, de Mark Frost y David Lynch. En el caso de Promised Neverland tenemos situaciones tensas sin necesidad de mostrarnos cosas grotescas en pantalla, porque los demonios en sí no dan miedo. Lo que realmente nos pone tensos es la amenaza que significa estar en un campo de concentración donde los personajes están en un constante peligro, generando algo que llamo tensión implícita. Al igual que en The Pianist, por ejemplo, la amenaza del holocausto judío es constante e inevitable, causando así en el espectador un sentimiento de acorralamiento que, junto a la vorágine que se ve envuelto el protagonista, nos dan una obra donde el suspenso y la tensión no dejan de estar presentes. Algo muy parecido es lo que pasa acá. La tensión que uno siente por la posibilidad de que les pase algo es acentuada aún más, ya que en el mismísimo primer capítulo los personajes se preguntan entre sí cuáles eran sus sueños y añoranzas para cuando salgan del orfanato.
Ocurre el mismo fenómeno en Monster, un seinen del grande Urasawa, donde en los primeros capítulos el protagonista es inculpado por un crimen que no cometió, teniendo que guardar las apariencias cada vez que ve una patrulla o un miembro de la gorra cerca. Los protagonistas de The Promised Neverland se ven en una situación muy similar, porque saben algo que los demás no, y si son descubiertos significa su final, dando como resultado la muerte. La eugenesia es la autodirección de la evolución humana. Lema del Segundo Congreso Internacional de Eugenesia en 1921. Seguro se preguntarán, ¿me vas a hablar de la Segunda Guerra Mundial? Sí, te voy a hablar de la Segunda Guerra Mundial. Eugenesia significa en esencia buen nacimiento. Se trata de la disciplina que busca aplicar las leyes biológicas de la herencia para perfeccionar la especie humana. Esta supo ser de prestigio social y fue apoyada por personalidades como Winston Churchill y Alexander Graham Bell. Sin embargo, a partir de su vinculación con las políticas raciales impulsadas por el régimen nazi en Alemania, esta disciplina comenzó a ser condenada. El argumento llevó a los científicos alemanes a que realizaran experimentos genéticos con los seres humanos. En The Promised Neverland sucede algo similar en las granjas. Vemos cómo los niños llegan a la conclusión de que aquellos que permanecían más tiempo eran los que tenían las mejores notas, siendo así que los que no cumplían ni el promedio lo buscaban antes, ya que se supone que tenían los cerebros de menor calidad. Algo así como un aperitivo para esperar el plato principal, que en este caso son los cerebros de nuestros protagonistas, los cuales están dotados con altas capacidades intelectuales. Rey, por ejemplo, no sufrió la común amnesia infantil, por lo tanto, recuerda sus primeros 4 años de vida, tanto a los demonios como a la melodía que cantaba su madre mientras lo amamantaba. Está dotado con una personalidad oscura que, a mi gusto, está demasiado estereotipada. El flequillo tapándole un ojo denota soberbia y peca de ser un estereotipo visto en muchos otros shonen. Pero aún así, a diferencia de los demás personajes de mierda de esta demografía, sabe reconocer errores y, en esencia, es un personaje con un desarrollo ejemplar para con el resto del cast. Realmente no estamos acostumbrados a estas cosas en un shonen. Norman tampoco se queda atrás. No es un estereotipo, es un arquetipo. Y no es lo mismo. Un estereotipo es aquel personaje que se rige en unas estrictas normas preconcebidas que facilitan el entendimiento de un personaje. Por ejemplo, yo cuando les digo que imaginan un millonario, seguro se imaginan un señor trajeado con maletines. O si digo detective, ustedes imaginan una persona en un ámbito lúgubre con una lupa en la mano y una pipa. Un arquetipo, en cambio, no se ajusta a estos patrones establecidos y reinventa el estereotipo que teníamos del mismo, añadiendo nuevas características o modificando las que ya teníamos. Cuando pienso en personajes con gran inteligencia en el anime se me vienen a la mente 3 grandes personajes: Light Yagami, Johann Liebhardt y Spike Spiegel. Las características que tienen en común son bastante sencillas. Son unos ególatras que se creen en el centro del universo y que creen que están por encima de todo y de todos. Light tiene el complejo de la personalidad narcisista que lo lleva a creerse el dios del nuevo mundo. Johann plantea que el mundo es basura y que quiere ver cómo todos se maten entre sí, siendo así el último sobreviviente del apocalipsis. Spike literalmente abandona al resto de la tripulación para ver si todo lo que vio desde la pérdida de su amada fue real, para morir y corroborar si en algún momento estuvo vivo. Norman, en cambio, no es así. Norman es, si le soy sincero, un personaje algo parecido a Spike. Claro, sin tener todo lo cool que lo caracteriza. No tiene cosas representativas como el cigarrillo o frases ultra épicas que queden para la posteridad, pero sí actitudes que lo hacen único. A diferencia de Spike, Norman siempre pone delante la supervivencia de sus hermanos que la suya propia. Es tranquilo, taimado y no tiene miedo de tomar decisiones arriesgadas. Pone el bien común como prioridad y esto cambia su enfoque y las características preconcebidas completamente. Emma es un personaje un tanto peculiar. Llega a ser cliché en muchos aspectos, pero mueve la trama completamente porque, a diferencia de sus hermanos, es un personaje proactivo. Ella actúa y su espíritu es tan fuerte y distinguible que cuando Norman por primera vez analizó la problemática en la que se veían envueltos, supo que llevarse a todos los niños en un escape era un suicidio y algo casi imposible, pero que aún así lo iba a intentar por Emma, porque ella no iba a permitir que sus hermanos sigan en su granja y Norman no iba a permitir que Emma pierda su sonrisa. Personajes femeninos fuertes, si los hay. Qué lindo que es Norman, boludo, la puta madre. Acá tenemos personajes carismáticos con motivaciones y sueños claros. Sencillos, porque al fin y al cabo estamos hablando de simples niños. Y aquí radica su más grande fortaleza. La caracterización de la difícil de esta obra nos plantea tanto protagonistas como antagonistas interesantes. Todos sabemos que una obra con malos antagonistas suele ser una obra mediocre o mala. Ejemplos hay muchos. Al igual que es evidente que unos niños superdotados barren el suelo con adultos normales, llegando a ponerlos en ridículo en reiteradas ocasiones. En el caso de Isabel, estamos tratando con un personaje que, al igual que nuestros protagonistas, intentó escapar pero fracasó. Por eso, ella mantiene una mentalidad acorde que no entra en disonancia con la de nuestros niños, porque al igual que ellos, ella quiere sobrevivir. La granja Grace Field House es muchas veces vanagloriada por los personajes, ya que de ahí salen los mejores cerebros, es decir,
los platos gourmet. Por eso Isabel brinda tantas libertades. Ella, al ser un adulto con un intelecto superior al promedio, tiene una forma singular y un tanto empática con para sus futuros iguales. Por eso trata con tanto respeto y cautela a nuestro trío de protagonistas. Un detallazo que me parece digno de mencionar. En lo que es el manga, las cosas están mejor explicadas. No peca de huecos argumentales o fotogramas poco detallados, pero el manga, a diferencia del anime, es mudo. Denominamos diegesis al mundo en el que ocurren las situaciones y acontecimientos narrados, al igual que denominamos extradiegético a lo que no viene desde dentro de la diégesis. Esto es más sencillo de entender con ejemplos. Esto es un sonido diegético. Y esto, un sonido extradiegético. A la hora de analizar un anime hay que tener en cuenta el estudio de animación encargado y su presupuesto. Si Pierrot o Toei producen obras de mala calidad es indefendible porque son los estudios más grandes. Cuentan con IPs como Naruto o Dragon Ball, son estudios multimillonarios. La dirección y la banda sonora de Promised Neverland me parecen sobresalientes por este mismo motivo. La manera en la que se utilizan los planos y la forma que tienen de narrar gráficamente es magnífica. En el manga, por ejemplo, cada vez que los personajes analizaban o pensaban algo, se mostraba cuadros de texto donde narraban lo que tenían en la cabeza. En el anime esto no pasa, porque lo dejan a libre interpretación. Narra sin decirte nada explícitamente. Es magnífico. ¿Ustedes saben lo que es una canción de cuna? Esas melodías que seguramente recordarán con nostalgia y se mantendrán así por el resto de su vida. Canciones que son parte de cada uno de nosotros, ya que las escuchamos en una edad muy temprana de seres irreemplazables como lo son nuestras madres o abuelas, dejando así una huella en lo que sería el incipit de nuestra vida. Tanto es así que nuestro cuerpo, sin ser totalmente consciente, las atesora en su memoria biológica, porque son las causantes de nuestros sueños más profundos de niños, la herramienta que enaltece a nuestras madres y glorifica aquel folclore de amor y crianza. En el arte podemos encontrarnos cómo se busca llegar al interlocutor de una manera que sea más allá de una simple palabra, imagen o sonido. Siendo así que el buen arte siempre buscará el elemento trascendente que hace que nos llegue a transmitir cosas un poquito más profundas. En las películas, en los videojuegos, en el anime o en cualquier otra forma de arte audiovisual, una nana transmite mucho más que unas simples notas aisladas que suenan bien. Así conseguimos a The Promised Neverland que, al igual que un lullaby, llega a transmitir mucho más que la sumatoria de sus partes. Igual tengo que ser sincero en esto, seguramente se echa a perder en el futuro. Por cómo va el manga, lo más seguro es que las siguientes temporadas no estén al nivel de su predecesora. Pero al fin y al cabo, obras como Naruto o Game of Thrones podrán tener finales de mierda, pero nada, y reitero, nada les quita lo grandes que fueron en estas historias en sus inicios. En fin, ¿es The Promised Neverland olvidable? No, al menos lo que vimos hasta ahora no lo es.